Bueno, hermanos, hoy vamos a continuamos y finalizamos este tema que hemos desarrollado en Colosenses capítulo 1 del 15 al 20. Recordemos que estamos hablando de una iglesia centrada en Cristo, una iglesia centrada en Cristo. Estuvimos desarrollándolo en 3 partes, ¿cierto? En el domingo anterior, es decir, el sermón pasado, estuvimos mirando que una iglesia centrada en Cristo reconoce la autoridad de Cristo sobre sí misma, ¿cierto? Habíamos dicho, pues, que la iglesia, nosotros como iglesia, no nos mandamos a nosotros mismos. Es decir, ninguna iglesia bíblica que se llame o iglesia cristiana es una iglesia autónoma. No somos autónomos. Nosotros no hacemos lo que a nosotros pues nos da la gana, ¿cierto? Nosotros nos sometemos al señorío de Cristo. Cristo es el Señor de la creación y Cristo también es el Señor de su iglesia. Todo cuanto hagamos en nuestra iglesia debe de ser dirigido y estar sometido a la autoridad de nuestro Señor, que es Jesucristo. Habíamos dicho también que el reconocer a Cristo como el Señor y cabeza de la iglesia debe de producir en nosotros reverencia y debe producir en nosotros consuelo. Reverencia, ¿por qué? Porque, hombre, estamos haciendo parte, dirigiendo, coordinando, trabajando, moviéndonos en la iglesia que no es de nosotros, que es de Cristo. Debe de producir temor, reverencia. Es decir, Cristo es el dueño, cabeza y señor de la iglesia. Todo cuanto hagamos en la iglesia debemos hacerlo con reverencia, con orden, sometido a su palabra. Pero también esto de que el Señor sea la cabeza de la iglesia debe producir en nosotros consuelo. Es decir, nosotros no estamos haciendo cosas por nosotros mismos. O sea, que estamos confiando en nuestro esfuerzo, ni en nuestra inteligencia. Confiemos en la dirección, autoridad y guía de Cristo, ¿no? Ese es nuestro consuelo. ¿Por qué podemos nosotros iniciar una iglesia? ¿Por qué podemos nosotros predicar el evangelio? ¿Por qué nosotros queremos discipular? ¿Por qué invitamos personas? ¿Por qué entonamos unos himnos? ¿Por qué tratamos de hacer las cosas de la manera bíblica? Porque el Señor es la cabeza de la iglesia. Eso debe producir consuelo. De pronto, cuando nosotros creamos que las cosas no nos están saliendo bien, que no hay frutos, el consuelo es que Cristo es el que dirige, coordina todas las cosas de la iglesia, ¿no? En el día de hoy vamos a tocar la última parte de la serie, y la última parte de la serie la he titulado Una iglesia centrada en Cristo proclama la suficiencia de su obra redentora, ¿no? Una iglesia que se encuentra centrada en Cristo, obviamente va a reconocer, y no solamente reconocer, va a proclamar la suficiencia de su obra redentora. Ahora, cuando nosotros hemos visto en los últimos 2 sermones, vemos que Pablo nos llevó a contemplar la gloria de Cristo como creador y nos llevó a contemplar la gloria de Cristo como Señor de la iglesia. Lo hizo como creador de todo lo que existe, que fueron los primeros versículos del 15 al 20, que ahora los vamos a leer, y también nos llevó a contemplar a Cristo como el Señor y cabeza de la iglesia. Pero ahora, finalizando ya esta porción de las Sagradas Escrituras, Pablo nos quiere dirigir, que nosotros dirijamos nuestros ojos o nuestra mirada y contemplemos a Cristo como Redentor. Es decir, que miremos hacia la cruz, hacia el Calvario. Entonces, vamos a leer Colosenses capítulo 1 del 15 al 20. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles,
sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Hermanos, esto de que de pronto, enlazando los últimos dos sermones con nosotros podemos decir, si Pablo nos ha llevado a contemplar a Cristo como el creador de todas las cosas, además, Pablo nos llevó también en la segunda parte a contemplar a Cristo como el Señor y cabeza de la iglesia. Esto llevémoslo en nuestras mentes, pensemos en el creador de todo lo que existe, en el Todopoderoso, el dueño y Señor de su iglesia, aquel por quien fueron creados todas las cosas, los cielos y la tierra. Ese Dios inmenso, ese Dios infinito, ese Dios supremo, todopoderoso y soberano. Ese mismo Dios fue el que fue crucificado en la cruz del Calvario. ¿No? Esto que acabo de decir, que ese creador del universo, es el mismo Salvador que murió por su pueblo. Hermanos, esto no es una verdad cualquiera. Esto no es algo que nosotros debemos leer y pasar rápidamente. Hermanos, esto es la esencia del evangelio mismo. Esto es de una profundidad y reverencia incalculable. Ese creador, ese Dios inmenso, ese todopoderoso, fue crucificado por los hombres en un momento de la historia. ¿Ya? Y fue crucificado por cada uno de nosotros. Fue crucificado por su pueblo. Hermanos, esta verdad o esta esencia del evangelio debe de causar a nosotros asombro como cristianos. Pero no asombro como cuando no hay luz, hace calor y viene la luz y uno dice, vino la luz. No es ese asombro. ¿Ya? Es un asombro reverente. ¿Ya? Es un asombro que cambia la vida de aquel que se asombra. ¿Ya? Que el Todopoderoso fue muerto en una cruz por usted y por mí. Eso debe ser mirado por nosotros con asombro, pero no un asombro cualquiera, un asombro reverente. Un asombro que nos debe llevar a nosotros cada día a vivir y que el carácter de Cristo sea forjado en nuestra vida. ¿Ya? Esto no es una noticia cualquiera. Esto no es que la selección Colombia quedó campeona del mundial. No. No hay noticia no hay noticia mejor que esta. Que el Todopoderoso murió en la cruz del Calvario por nosotros. El Señor de la creación, el que hizo los cielos y la tierra, el que creó al hombre mismo, permitió que por su creación, es decir, por sus hombres, fuese clavado en la cruz del Calvario. Eso mirado desde una visión griega es algo imposible. O sea, nunca hemos visto, si de pronto nos hemos detenido a ver una película o nos hemos detenido a leer un poco acerca de la mitología griega, o sea, nunca hemos visto que un hombre tome a Poseidón y lo crucifique, o tome a Zeus y lo crucifique. O sea, eso en una película de mitología griega, eso es imposible. Pero fue posible en la realidad, por amor a su pueblo. Por amor a su pueblo. El que sostiene el universo, hermanos,
el que está sosteniendo en estos momentos toda la creación, el que sostiene nuestra vida, cada una de nuestra respiración está en sus manos. Aquel único Dios que en estos momentos podría decir, deja de respirar y se acaba todo, ese mismo permitió que su cuerpo fuera destruido, molido y maltratado por nosotros en la cruz del Calvario. Esa es la esencia del Evangelio. Ese ser todopoderoso que fue maltratado, su sangre fue derramada para reconciliarnos consigo mismo. El objetivo de la cruz del Calvario no fue darnos un ejemplo, como dijo Pelagio. No se trata, o como dicen las sectas, no se trata de que Cristo vino al mundo, murió para darnos un buen ejemplo y un ejemplo que nosotros hacemos bien en seguir y si lo seguimos nos va bien. No se trata de esto. Cristo no vino a dejarnos un ejemplo. Cristo vino a reconciliarnos por medio de su sangre consigo mismo. ¿No? Consigo mismo. Igual como lo hicimos en los domingos anteriores, vamos a desarrollar este tema en 4 partes también, o 4 puntos importantes. El primer punto que vamos a tocar es: Cristo posee toda la plenitud de Dios. Y aquí lo vemos en el versículo 19. Dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud de Dios. Hermanos, los falsos maestros veían a Cristo como necesario para la vida cristiana. Lo veían como necesario, pero lo veían solamente como un escalón más entre muchos seres espirituales. Es decir, la vida cristiana sí necesita a Cristo, pero aparte de necesitar a Cristo, necesita una cantidad de seres espirituales que nos van a llevar a nosotros a crecer y obtener pues la salvación, ¿cierto? Pero nosotros vemos cómo Pablo, para deshacer esta idea, proclama esta gran verdad. ¿Y cuál es esta gran verdad? Que el Dios Todopoderoso murió en la cruz del Calvario para reconciliar consigo a su pueblo. Hermanos, esto es una verdad y a la vez es un misterio. Pablo lo dice después en otro pasaje, el gran misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. En Cristo habita toda la plenitud de Dios. En Cristo, mis hermanos, habita toda la plenitud de Dios. Cristo no es una parte de Dios, ¿ya? Como algunos piensan, que Cristo es una parte de Dios. Bueno, no sé si en esas ideas, Cristo, ¿qué parte sería de Dios? Una rodilla o algo así, ¿no? Pero Cristo no es una parte de Dios. Cristo tampoco es un reflejo de Dios. No es un reflejo de Dios. Cristo no es Dios en cierta medida. No es Dios en cierta medida. Hermanos, Cristo es Dios. ¿Ya? Cristo es Dios. Cristo no necesita complemento y añadidura. Él es plenamente Dios. Él es plenamente Dios. Esto nos debe llevar a nosotros como iglesia a pensar que solo necesitamos a Cristo. Nosotros como iglesia solo necesitamos a Cristo. Nosotros no necesitamos venir aquí a tener experiencias, ¿cierto? Aquí nosotros no venimos a tener experiencias, digamos, experiencias místicas. Que venimos aquí a reunirnos a sentir calambres en el cuerpo o temblores o cosas así. Tampoco nosotros venimos a recibir o a experimentar o a recibir nuevas revelaciones, ¿cierto? Nosotros no vivimos de nuevas revelaciones. Yo me acuerdo que hace muchos años había una iglesia en la Ciudadela que se llenaba de personas porque las personas iban a la oficina de la pastora para que la pastora le vaticinara cosas y le revelara cosas, ¿no?
Y esas son las iglesias que crecen, las iglesias que van buscando nuevas revelaciones. Hermanos, nosotros no nos fundamentamos, o nuestra base no son las experiencias, no son las nuevas revelaciones, no son los métodos, no son las tácticas, ¿ya? Nosotros debemos entender que en la iglesia solo necesitamos a Cristo para crecer espiritualmente, para crecer en números, para ser bendecidos. Solo necesitamos a Cristo. Solo Cristo basta, mis hermanos. Solo Cristo basta. Como dijo Calvino, y lo cito: quien posee a Cristo posee el tesoro infinito. Quien busca algo fuera de él demuestra que aún no ha comprendido su suficiencia. ¿Ya? Todos los que estamos aquí, ¿cierto? Todos los que estamos aquí, estamos aquí porque hemos comprendido, entendido que cuando vimos a Cristo, cuando Cristo se nos reveló, encontramos en Cristo todo lo que nosotros necesitamos. Encontramos en Cristo el tesoro más grande. ¿Ya? Cuando tuvimos a Cristo, no es necesario mirar para ningún lado, porque tenemos al Todopoderoso, al Dios y Señor creador de todas las cosas, el único que puede dirigir nuestra vida, el único que sostiene toda nuestra existencia. Si tenemos a Cristo, no necesitamos a más nadie. Tenemos el tesoro más preciado en nosotros. Tenemos el tesoro más preciado en nosotros. Hermanos, nosotros como iglesia local no debemos ser conocidos por ser la iglesia más intelectual. En la actualidad encontramos iglesias que andan compitiendo qué iglesia es más intelectual y qué iglesia no lo es. Y entonces pareciera ser que el adjetivo reformado es sinónimo de intelectualidad. Entre más intelectual es, más reformado se es, y no es así. No es así. ¿No? Hermanos, no debemos ser conocidos porque seamos la iglesia más intelectual o porque seamos la iglesia más viral. No vamos a ser conocidos por la iglesia con los mejores líderes. Esta iglesia debe ser conocida porque proclama a Cristo. Porque cada pecador que entre por las puertas de este lugar se va a encontrar a Cristo. Va a conocer a Cristo. Porque todos creemos en Cristo. Porque cada niño que haga parte de esta congregación va a aprender de Cristo, porque cada matrimonio de esta congregación va a estar fundamentado y edificado en Cristo, porque cada anciano de esta iglesia que muera y que parta a la presencia del Señor va a morir confiando en Cristo. Ese debe ser el fundamento de nuestra iglesia, que todos nosotros encontremos a Cristo en cada una de las actividades que tengamos como iglesia. Ahora que vamos a desarrollar los grupos de damas, los grupos de caballeros, de varones, Cristo debe ser encontrado en cada actividad que nosotros hagamos como iglesia. Nuestra liturgia como iglesia local se encuentra a Cristo. Segundo punto. Cristo reconcilió consigo todas las cosas. El versículo 20 dice: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. La parte A del pasaje. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Pablo utiliza acá una palabra reconciliar. La palabra reconciliar es la palabra griega metallazo. Metallazo. Esta palabra metallazo presenta la idea de un cambio de relación, es decir, una relación de enemistad a una relación favorable. Allí apunta la palabra reconciliar, un cambio de relación. Pasamos de la enemistad a una amistad favorable, una relación favorable. En la Biblia es usada como el acto de Dios de restablecer una relación rota por el pecado y
traer la paz. ¿Sí? Cuando leamos en las Sagradas Escrituras, la palabra reconciliar tiene esa idea, ¿ya?, de restablecer una relación rota por el pecado y traer una relación nueva, una relación que se caracterice por la paz. Hermanos, el pecado hizo una ruptura en la relación de Dios con el hombre. ¿Ya? El pecado, en griego, la palabra pecado es hamartía. Y la palabra hamartía en el idioma griego da la idea de alguien que tira una flecha y no da en el blanco, ¿cierto? Pero esa palabra hamartía es, cuando es traducida en la Septuaginta del hebreo al griego, hay 4 palabras en hebreo para pecado y solamente se traduce con una sola palabra en el griego. Es decir, la palabra hamartía queda un poco corta para traducir todo lo que el Antiguo Testamento nos habla acerca del pecado. De hecho, el pecado no es solamente errar al blanco, como traduce la palabra hamartía, ¿no? Va mucho más allá. Porque la solución no es, porque el problema no es que no dio en el blanco. Aquí hay un problema no solamente de la flecha que no dio en el blanco, sino del que la dispara, ¿no? Del que la dispara. Pero bueno, en otro momento hablaremos de eso. Pero el pecado es una ruptura en la relación del hombre con Dios. Esta relación no significa simplemente, o sea, esto de reconciliar no significa simplemente que 2 personas que estaban en desacuerdo se pongan de acuerdo. Significa que la enemistad es removida de raíz y se establece una paz. No es que Pedro y Juan están disgustados por X problema, entonces Carlos se dirige con Pedro y se reúne con Pedro y con Juan y le dice, dense en las manos y abrácense, como ocurre muchas veces entre nosotros. Nosotros queremos restablecer las relaciones rotas de esa manera. Y yo, pues, hace poco, pues, vi esa figura, la vi hace como 2 veces, y da un poco de risa, porque es que las relaciones rotas no se restablecen de esa manera. Dios no lo hace de esa manera. Dios no simplemente se trata de un estrechón de mano, sino que cambia la relación de raíz. ¿Ya? La enemistad la arranca de raíz y en su lugar coloca la paz. ¿Ya? Coloca la paz. No es simplemente un apretón de manos. Veamos qué dice Romanos 5:10. Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Hermanos, el fundamento de la reconciliación que nos habla Pablo acá, el fundamento de la reconciliación es la muerte de Cristo. Ese es el fundamento de la reconciliación. Hermano, vemos algo muy importante, que cuando la Biblia nos habla de la reconciliación, de reconciliar, el acto de restablecer la enemistad, vemos a Dios siempre como el agente activo, es decir, el autor de la reconciliación, el autor de la reconciliación. Vamos entonces a 2 de Corintios 5:19. Dice, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. O sea, Cristo, Dios, estaba reconciliándonos a nosotros consigo mismo. Es decir, que el Dios no esperó o espera que nosotros nos reconciliemos con Él. El acto de reconciliación es un acto divino. Dios es quien reconcilia al hombre con Dios. Y en eso debemos de ser muy claros. Porque, hermanos, aquí no se trata de libre albedrío. Aquí no se trata de libre albedrío. Porque es Dios quien en su soberanía
en su misericordia y en su amor, quien restablece, cambia la relación de enemistad y coloca paz. O sea, Dios es el autor de la reconciliación de Dios, de el hombre con Dios. Hermanos, la reconciliación no es el hombre subiendo hacia Dios, es Dios bajando hacia el hombre en la persona de nuestro Señor Jesucristo. En la persona de nuestro Señor Jesucristo. Tercer punto. La paz fue obtenida por la sangre de la cruz. Sigue diciendo el versículo 20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hermanos, nuestra reconciliación con Dios tuvo un precio, tuvo un valor, ¿ya? No fue de gratis, tuvo un precio. Nuestra paz, nuestra reconciliación, no, el precio de nuestra paz y nuestra reconciliación no fueron nuestros méritos. Nosotros no fuimos reconciliados por nuestros méritos. Nosotros no fuimos reconciliados por nuestros esfuerzos. Nosotros no fuimos reconciliados por nuestra bondad. Algunos predicadores comúnmente predican esto, que el hombre fue reconciliado por su esfuerzo, por sus méritos y por su bondad. Tenemos iglesias, como la iglesia más común que encontramos, que vemos que ellos enseñan que el hombre fue reconciliado por medio de los méritos del hombre mismo, ¿cierto? Y entonces encontramos que en esa situación o en ese contexto es cuando surge Martín Lutero hablando de las indulgencias y hablando de la justificación por la fe. No son los méritos del hombre. Y se había llegado tan bajo, teológicamente hablando, que los méritos de los santos le eran vendidos a otras personas. Y que una persona compraba los méritos que dejó otro, que se sobrepasó en méritos, para poderse justificar a sí mismo. Y si tenía más plata, le compraba los méritos a toda su familia. Entonces, hermanos, no encontramos esa idea en las Sagradas Escrituras. No fuimos justificados por nuestros méritos. Tampoco fuimos justificados por nuestro esfuerzo. No, como me acuerdo hace muchos años, discutía con el primer pastor que tuve, eso hace muchos años. Él se enteró que yo creía en este tema. En esa época no existía, no se nombraba mucho que la teología reformada, no existían iglesias reformadas en Barranquilla, ¿no? Y él me decía, pero fui yo quien se arrodilló, fui yo quien pidió perdón, fui yo quien buscó a Cristo, fui yo. Hermanos, la reconciliación no es fruto de nuestros esfuerzos. Ciertamente nosotros le pedimos perdón a Dios, ciertamente nosotros nos arrodillamos en algún momento, ciertamente nosotros buscamos a Cristo, pero eso que nosotros hicimos fue consecuencia de que Él nos había reconciliado consigo mismo y que había colocado paz en nosotros. No se trata, hermanos, de nuestra bondad. No hay algo en nosotros que mueva a Dios a reconciliarnos. No hay nada. Si Dios se fijara en nuestra bondad, o si Dios se fijara en nosotros, lo que haría sería destruirnos. Lejos estaría de nosotros la reconciliación. Pero fuimos reconciliados solamente por medio de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Y esta sangre de Cristo no tiene efectos mágicos, como algunos piensan, de cubrirse con la sangre de Cristo y que todo yo me cubro con la sangre de Cristo. Y que pareciera ser como si la sangre de Cristo fuese como un agua bendita. Algo así. No se trata de eso. ¿Ya? La sangre de Cristo lo que cubre no es nuestra mala suerte. La sangre de Cristo no nos cubre de que no nos atraquen si nos metemos en un lugar peligroso. La sangre de Cristo lo que nos cubre es nuestros pecados. Cubre nuestros pecados porque somos reconciliados con Dios. Ahora, cuando hablamos de la sangre de Cristo en el contexto bíblico,
no estamos haciendo solamente referencia al líquido rojo que corre por las venas. Porque es tan corta la comprensión y el entendimiento de la sangre de Cristo que pareciera ser que cuando la Biblia habla de la sangre de Cristo, pareciera ser que se quedara solamente en el líquido rojo que yo cuando veo me desmayo. ¿Ya? No se trata solamente de eso. Cuando hablamos acerca de la sangre de Cristo, hermano, la sangre de Cristo representa la vida entregada en sacrificio de Cristo. Representa su muerte sustitutiva, es decir, Cristo murió en nuestro lugar. Cuando decimos que nosotros somos salvos por la sangre de Cristo, no es solamente el líquido rojo, eso es lo que representa. Pero cuando la Biblia habla de que fuimos salvos por la sangre de Cristo, se está refiriendo a la vida entregada en sacrificio por Cristo, a su muerte sustituta por nosotros. Cristo fue lo que se conoce en teoría como nuestro antilutrón, o sea, el que ocupó nuestro lugar, el que ocupa nuestro lugar. Cristo recibió el juicio que nosotros merecíamos. La sangre que debía ser derramada era la nuestra. Y aunque nuestra sangre fuese derramada, no íbamos a obtener la salvación. No íbamos a obtener la salvación. Ni siquiera nuestra propia sangre iba a garantizar nuestra salvación. ¿Ya? Pero Cristo recibe el juicio que merecíamos nosotros. A veces nosotros nos ponemos a pensar cuando a nosotros nos va mal, porque a veces nos va mal. Cristo no nos prometió que en todas nos iba a ir bien. ¿Ya? El mundo da vueltas y a veces uno cae sentado, a veces cae de pie, a veces cae en el piso. A veces nosotros decimos, ¿y por qué a mí me va mal? Como si yo no merezco que a mí me vaya mal. Si yo soy un hombre santo, un hombre puro, un hombre que no se mete con nadie. ¿Ah? ¿Cómo es posible que a mí me vaya mal? Hermanos, si Cristo fue colgado en una cruz y fue el único hombre completamente inocente que murió, no nos quejemos. El único hombre que sin merecerlo recibió juicio divino fue Cristo. Todos los juicios que recibimos nosotros son justos. Nunca olvidemos esto como iglesia. La iglesia no fue edificada o la iglesia no va a ser edificada por los talentos humanos. La iglesia fue edificada por la sangre de Cristo, por la sangre de aquel que murió. Hermanos, teniendo en cuenta esto que acabamos de decir, cuando nosotros asistimos al culto, no somos asistentes al culto. No somos personas que nos sentamos allí a escuchar a un pastor hablar bastante. No somos personas que nos sentamos allí a escuchar unos himnos y unos salmos que poco o nada tienen relación con la modernidad. Pero hermanos, no somos simples asistentes. Somos personas reconciliadas por la sangre de Cristo. Eso somos. Personas reconciliadas por la sangre de Cristo. Antes que miembros de una iglesia. Antes que líderes. Antes que pastores. Antes que cualquier otra cosa. Somos personas reconciliadas por la sangre de Cristo. Esto, hermanos, debe de hacer desaparecer cualquier orgullo en nosotros. Porque aquí nadie fue reconciliado ni por talentos, ni por inteligencias, ni por méritos. Todos fuimos reconciliados de la misma forma o por el mismo medio, es decir, la sangre de Cristo. Y para finalizar, hermanos, el cuarto punto, la cruz debe permanecer siempre en el centro de la iglesia. Acá la tenemos de manera visible, ¿cierto? Pero lo que significa la cruz debe ocupar
siempre el centro de nuestra iglesia, de nuestra congregación. La iglesia, hermanos, esta iglesia va a cambiar con los años, ¿cierto? Con los años esta iglesia va a cambiar. Cambiaremos el lugar donde nos reuniremos, ¿cierto? Se cambiará en algún momento al pastor de la iglesia, por cualquier razón, porque de pronto ya yo esté viejo y no hable bien, se me olviden las cosas, o porque de pronto no les convengan y se reúnan y decidan cambiarme. Muchas cosas pueden pasar. Se cambiará de pastor, se cambiará de miembros de la iglesia, por las diferentes circunstancias, mis hermanos. Se cambiará el piano, porque de pronto ya ese piano no funcione, se cambiará el pianista, ¿cierto? Muchas cosas se van a cambiar en el transcurso del año, con los años. Pero, hermanos, lo que nunca debe cambiar es la centralidad del evangelio de esta iglesia. Nunca debe cambiarse la centralidad del evangelio. Hermanos, toda verdadera predicación debe conducir a Cristo y a este crucificado. Todo discipulado, toda consejería, toda misión debe centrarse en la vida, muerte y resurrección de Cristo. Ese es el eje central de nosotros como iglesia. Vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice 1 Corintios 2:2, no lo busquen, yo lo voy a decir. La Biblia dice acá, Pablo dice, porque me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. Hermanos, esto debe ser un compromiso de todos nosotros. Un compromiso de todos nosotros. Que Cristo sea el centro, que la cruz sea el centro de esta iglesia. Hermanos, hemos recorrido este pasaje del versículo 15 al versículo 20. Hemos recorrido en estos últimos 3 domingos y hemos visto verdades importantes de este pasaje. Vimos a Cristo como el Señor de la creación, es decir, nada existe fuera de su dominio. Hemos visto a Cristo como cabeza de la congregación, es decir, como congregación le pertenecemos a Cristo y Él gobierna su iglesia por medio de su palabra. Finalmente, hermanos, hoy hemos visto a Cristo como el que reconcilia a su pueblo consigo mismo por medio de la sangre de Cristo. Hermanos, si Cristo es el centro de nosotros como iglesia, avanzaremos como iglesia. No olvidemos eso, hermanos. Aquí no avanzamos o no crecemos por estrategias. Avanzamos y crecemos a la medida de que Cristo sea el centro de nuestra iglesia.